El sonido de los huesos rompiéndose bajo la llanta de un coche. Es algo que nunca se olvida. Es un crujido distinto, seguido por un dolor tan intenso que te deja la vista en blanco. Ahora conozco ese sonido muy bien, gracias a mi hermano David. Soy Sofía Chin, tengo 26 años, pianista de concierto, o lo era hasta ayer. Ahora estoy acostada en la sala de urgencias, viendo cómo mi madre intenta convencer a las enfermeras de que mi hermano me atropelló la mano por accidente. David no la vio, insistía mi madre, con sus uñas perfectamente arregladas tamborileando nerviosa sobre su bolsa de diseñador. Sofía no debió estar agachada detrás del coche. Pero yo no estaba detrás del coche. Estaba junto a él, estirándome para agarrar unas partituras que se habían volado debajo del auto de David. Él me vio. Me hizo contacto visual por el espejo lateral. Y aún así, metió reversa a propósito. Señora Chin, dijo la enfermera con firmeza, revisando mi suero. La mano de su hija fue aplastada. Esto requiere una cirugía inmediata. Entendemos, interrumpió mi padre con suavidad, pero quizá podríamos transferirla con nuestro médico familiar. El doctor Lee conoce nuestro historial médico. Casi me reí, a pesar del efecto de los analgésicos. Claro que querían al doctor Lee. Lleva años encubriendo los accidentes de David desde que éramos adolescentes. Voy a llamar a la doctora Victoria Martínez, anunció la enfermera. Es la mejor cirujana de manos del estado. El rostro de mi madre se endureció. Preferimos que... No es opcional, la interrumpió la enfermera. Su hija tiene múltiples fracturas por aplastamiento. Si no operamos de inmediato, puede perder la movilidad para siempre. Vi cómo mis padres intercambiaban miradas preocupadas. Sabían que un especialista podía hacer demasiadas preguntas, notar demasiadas cosas. David, recargado en una silla con el celular en la mano, por fin levantó la vista. Vamos, hermana, dijo con esa sonrisa cruel tan conocida. Diles que fue un accidente. Sabes que lo siento. Como cuando lo sentía después de romperme los dedos uno por uno a los 16 años porque gané un concurso de piano y él no. O cuando me azotó la mano en una puerta el año pasado porque no quise prestarle dinero para sus deudas de apuestas. Cuando la enfermera salió a hacer llamadas, mi madre se inclinó hacia mi cama. Sofía, ¿recuerdas lo que hablamos? La lealtad familiar es lo más importante. La carrera de David podría verse afectada si esto se complica. Ah, sí. La valiosísima carrera de David como cirujano. El hijo de oro que nunca hacía nada malo. El que solo estaba de mal humor cuando me lastimaba. ¿Y mi carrera? Susurré con los labios resecos. ¿Qué hay de mi carrera? No exageres, suspiró mi padre. Todavía puedes dar clases de piano. ¿Dar clases con una mano destrozada? Porque al parecer, la carrera médica de mi hermano era más importante que mi vida entera. Entonces entró una mujer alta con bata quirúrgica. Soy la doctora Martínez, anunció tomando mi expediente. Gracias por venir, dijo mi madre, intentando su típico encanto. Estábamos pensando en trasladarla a... Que eso no será posible, la interrumpió la doctora, ya revisando mi mano. Esta lesión necesita cirugía inmediata. Veo múltiples fracturas por aplastamiento, posible daño en nervios. Desenvolvió cuidadosamente las vendas temporales y soltó una pequeña exhalación. Estas fracturas viejas en el talón, dijo lentamente. Forman un patrón. Mi corazón empezó a acelerarse. Nadie antes había notado el patrón. O si lo hacían, alguien les pagaba para que no dijeran nada. Lesiones deportivas, respondió rápido mi padre. Sofía es torpe. Los ojos de la doctora se clavaron en los míos. Señorita Chin, necesito hacer unas radiografías y un examen más detallado. ¿Quiere hablar en privado? Somos su familia, protestó mi madre. Fuera todos, ahora, ordenó la doctora Martínez con firmeza. Los vi salir. La sonrisa tensa de mi madre, la rabia contenida de mi padre, la expresión oscura de David. Por primera vez desde el accidente, sentí que podía respirar. Sofía, dijo suavemente la doctora cuando estuvimos a solas. He visto este tipo de lesiones antes. Fracturas ya sanadas en distintas etapas, todas concentradas en una misma zona del cuerpo. No es la primera vez que te lastiman la mano, ¿verdad?
Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras negaba con la cabeza. Las enfermeras anotaron que dijiste que tu hermano te atropelló la mano deliberadamente. ¿Él también fue responsable de las lesiones anteriores? Años de miedo y presión familiar me gritaban que lo negara. Que protegiera a David. Que guardara el secreto. Pero al ver mi mano destrozada, la mano que era mi vida, mi arte, mi libertad, algo dentro de mí se rompió también. Sí, susurré. Él fue. La doctora asintió, su rostro profesional, pero sus ojos llenos de compasión. Voy a ayudarte, Sofía. No solo con tu mano, con todo esto. Pero primero, tengo que hacer una llamada. ¿A quién? Pregunté. Aunque en el fondo ya lo sabía. A la policía, dijo, tomando su teléfono. Y después vamos a documentarlo todo. Cada fractura. Cada accidente. Cada cicatriz. Es hora de que alguien sepa la verdad. Desde afuera se escuchaba la voz de David subiendo de tono. Pero por primera vez en mi vida, no tenía miedo de lo que fuera a pasar. La sala de interrogatorios de la policía era fría, pero los ojos de la detective Morgan eran cálidos cuando me puso una taza de té enfrente. Mi mano vendada descansaba sobre la mesa, recordándome por qué estábamos ahí. Y tómese su tiempo, señorita Chin, me dijo, abriendo su libreta. La doctora Martínez ya entregó la documentación médica. Ahora necesitamos su declaración. Habían pasado 3 días desde el accidente. 3 días de cirugías, de mis padres presionando a la doctora para cambiar su informe, de los mensajes amenazantes de David enviados a través de familiares, pero la doctora Martínez se mantuvo firme, documentando cada lesión antigua, cada fractura sospechosa, creando una línea de tiempo del abuso que abarcaba casi una década. Todo empezó cuando tenía 16 años. Comenzó lentamente, después del concurso internacional de piano de Shanghái. La detective Morgan escuchaba con atención mientras yo le contaba cómo David, que entonces era estudiante de medicina, me rompió los dedos sistemáticamente después de que gané el primer lugar. Un concurso que él había perdido años antes. Como nuestros padres lo llamaron una pelea de hermanos y me llevaron con el doctor Lee, quien lo reportó como un accidente deportivo. Decían que si alguien se enteraba, la carrera médica de David se arruinaría. Tenía que pensar en la reputación de la familia, dije, con la voz temblorosa. ¿Y los otros incidentes? Me preguntó suavemente la detective. Le conté sobre cuando me azotó la mano en una puerta el año pasado, sobre las caídas accidentales que siempre afectaban mis manos, sobre las amenazas constantes cada vez que me negaba a darle dinero. Con cada revelación, sentía como si se levantara un peso enorme de encima. El peso de los secretos guardados por demasiado tiempo. Señorita Chin, dijo la detective Morgan, deslizándome unas fotografías. La doctora Martínez proporcionó estas radiografías. Muestran al menos 15 lesiones diferentes en las manos en los últimos 10 años. Todas dirigidas sistemáticamente a su capacidad como intérprete. Miré las imágenes. Mi historia de abuso estaba ahí, en blanco y negro. Tu hermano, con sus conocimientos médicos, sabía exactamente cómo causar el máximo daño sin dejar marcas externas evidentes, continuó. Esto no fue violencia impulsiva. Fue planeado. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Entró otro detective con expresión seria. Acabamos de terminar el interrogatorio con el doctor Lee, dijo. Está dispuesto a cooperar a cambio de un acuerdo. Al parecer, tiene registros de múltiples lesiones sospechosas tratadas durante todos estos años. Mis manos empezaron a temblar. El doctor Lee había sido el seguro de mis padres por años. Si él hablaba. Hay más, añadió el detective. Encontramos evidencia de que tu hermano tiene antecedentes similares. 2 exnovias, ambas músicas, también sufrieron lesiones sospechosas en las manos. Tratadas, claro, por el doctor Lee. El cuarto me dio vueltas. No había sido solo yo. David le había hecho esto a otras también. Sofía, dijo la detective Morgan suavemente, usando mi nombre de pila por primera vez. Lo que pasó con el coche no fue un accidente. Fue un intento de asesinato a tu carrera. Tu hermano sabía perfectamente lo que hacía. Y siempre lo supo, susurré. Solía decir que me hacía un favor, que tenía que aprender cuál era mi lugar. ¿Y tus padres? Te lo permitieron. Lo encubrieron.
Me decían que estaba exagerando. Solté una risa amarga. Hasta ahora, les preocupa más su carrera que si yo volveré a tocar el piano algún día. El rostro de la detective se endureció. Bueno, deberían empezar a preocuparse por su propia libertad. Encubrimiento de agresión, interferencia médica, intimidación a testigos. Están viendo cargos muy serios. En ese momento, mi celular vibró. Otro mensaje de mi madre. Junta familiar esta noche. Podemos arreglar esto si cooperas. Se lo mostré a la detective. Ella asintió con expresión sombría. Manipulación clásica. Están intentando recuperar el control. No puedo volver, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Esta vez no. No tienes que hacerlo, me aseguró. Tenemos pruebas suficientes para proceder sin presionarte. Con solo la documentación de la doctora Martínez. Quiero testificar, la interrumpí. Quiero contar todo. La detective me miró con atención. ¿Estás segura? No será fácil. Tampoco lo fue vivir con miedo durante 10 años, respondí. Ni saber que lastimó a otras. Ni preguntarme si alguna vez volveré a tocar el piano. Ella asintió, entendiendo. Tenemos que actuar rápido. Tu hermano, por su trabajo en el hospital, tiene recursos. De pronto, otro detective irrumpió en la sala. David Chen acaba de intentar salir del país. La policía del aeropuerto lo detuvo en la terminal. Mi corazón latía con fuerza. Intentó huir. Finalmente, todos verían la verdad que yo conocía desde hacía años. Mi hermano no era el niño dorado que todos creían. Sofía, dijo la detective Morgan, con urgencia. Lo estamos arrestando ahora. A tus padres también. ¿Hay un lugar seguro donde puedas quedarte? Puede quedarse conmigo, dijo una voz familiar desde la puerta. La doctora Martínez estaba ahí, aún con su bata quirúrgica. Tengo un cuarto de invitados y puedo monitorear su recuperación. Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos. Esta extraña había hecho más por protegerme en 3 días que mi familia en toda mi vida. Es momento de romper con este ciclo, dijo suavemente la doctora. Nada de más encubrimientos. Nada de lealtades familiares que solo van en una dirección. Miré mi mano vendada. Pensé en toda la música que tal vez nunca volvería a tocar. Pero también pensé en todas las posibles víctimas que podría salvar si hablaba ahora. Estoy lista, dije, enderezándome. Vamos a terminar con esto. Por primera vez desde que tenía 16 años, sentí que al fin estaba tocando mi propia melodía. Un año después, estaba sentada en el tribunal viendo cómo esposaban a mi hermano. 8 años de prisión por agresión agravada, intento de causar daños severos y múltiples cargos por abuso histórico. Mis padres recibieron 3 años cada uno por conspiración y obstrucción de la justicia. El doctor Lee perdió su licencia médica. Lo lograste, dijo la doctora Martínez mientras me apretaba el hombro. Había estado a mi lado en todo, las cirugías, la rehabilitación, el juicio. Este último año fue un viaje de sanación y descubrimiento. 6 cirugías en la mano, incontables horas de terapia física, y algo inesperado, esperanza. Tal vez nunca vuelva a tocar conciertos complejos, pero recuperé lo suficiente para tocar piezas sencillas. Más importante aún, recuperé mi voz. Después de que mi historia se hizo pública, otras víctimas alzaron la voz. No solo las exnovias de David, también músicos que lo habían conocido en competencias. Se reveló un patrón. David atacaba a músicos talentosos, especialmente si lo habían superado. Cada vez, nuestros padres pagaban por el silencio, usaban sus contactos para enterrar las quejas. Señorita Chin, me dijo una joven al salir del tribunal. Soy Lisa, una de las estudiantes que David lastimó. Lo recuerdo, respondí con suavidad. Escuché tu testimonio. Asintió, con lágrimas en los ojos. Verte enfrentarlos me dio valor. Nunca pensé que alguien me creería. Eso fue lo más sorprendente, cuántas vidas había tocado el abuso y el silencio de mi familia. Al liberarme, ayudé a que otras también se liberaran. Mientras caminábamos hacia el auto de la doctora, me di cuenta de que ella ya no era solo mi cirujana. Era mi amiga, mi defensora, mi nueva definición de familia. Tengo algo que mostrarte, dijo,
pero no manejó hacia su casa. Fue al centro comunitario. Es momento. Adentro, un grupo de jóvenes nos esperaba. Todos sobrevivientes de abuso. Todos músicos. Durante los últimos meses, formamos un grupo de apoyo que evolucionó en algo más. Un espacio donde músicos lastimados podían encontrar esperanza, sanación y nuevas formas de expresar su arte. ¿Lista para tu primera clase, profesora Chin? Sonrió la doctora. Miré mi mano. Aunque nunca sería la misma, aún podía crear belleza. Aprendí a adaptar mi técnica para enseñar a otros a trabajar con sus limitaciones, en lugar de luchar contra ellas. Ese día, les dije al grupo. Hoy vamos a hablar de la música como sanación. De encontrar nuevas formas de tocar, de expresarnos, de sobrevivir. Una chica adolescente levantó la mano. ¿Y si ya no podemos tocar como antes? Entonces tocamos diferente, le respondí, sentándome al piano. Mi mano se movía de otra manera ahora, pero había aprendido a usar lo que me quedaba. Una melodía simple llenó la sala. No era compleja como mis viejas interpretaciones, pero tenía más significado. La música no se trata de perfección, continué. Se trata de expresión. De sobrevivir. Cada vez que tocamos, a pesar de lo que nos hicieron, ganamos. Después de clase, la doctora Martínez me ayudó a guardar mis cosas. Negaron la apelación de tus padres, mencionó, como si fuera cualquier cosa. Asentí. No sentí más que alivio. El último año me había enseñado que la verdadera familia no te lastima, no te silencia, no te rompe para controlarte. Mi celular vibró. Un mensaje de la detective Morgan. Creí que te gustaría saberlo. A David le revocaron definitivamente sus privilegios en el hospital. Ya es oficial. Se acabó. Sí, se acabó. Pero algo nuevo había comenzado. El próximo mes abriría un centro de musicoterapia para sobrevivientes de abuso. Un lugar donde la sanación sucediera a través del arte. Donde los cuerpos rotos encontraran nuevas formas de crear belleza. ¿Sabes qué día es hoy? Me preguntó la doctora Martínez al salir del centro comunitario. Sonreí. 1 año desde que llamaste a la policía. Miré mi mano y recordé las palabras de David años atrás. Nunca volverás a tocar si no aprendes cuál es tu lugar. Se equivocaba. Mi lugar no era su sombra. Ni en la mentira cuidadosamente construida de una familia perfecta. Mi lugar era aquí, ayudando a otros a recuperar su música, su voz, su fuerza. Esa noche, me senté frente al piano en casa. Mi mano se movía diferente, pero aún se movía. Toqué una pieza sencilla, una que compuse durante mi recuperación. Hablaba del dolor, de la sanación, de la supervivencia. La nota final flotó en el aire. Y pensé en todo lo que había recorrido. De ser una víctima atrapada en una red de abuso. A ser una sobreviviente guiando a otros hacia la libertad. Mis manos cuentan una historia de violencia, pero también una historia de victoria. David intentó silenciar mi música, pero solo cambió su melodía. Y esta nueva melodía, aunque distinta, es completamente mía.